Ahora, hablemos de la segunda tasa que tomé el jueves, que terminó siendo una perdiendo comercio. Ahora, en primer lugar, como ya saben, les proporcioné una señal comercial para esta configuración particular y junto con eso, mencioné específicamente que se debe tomar un menor riesgo en esta operación porque era una operación de contraataque contra el mayor tiempo no líquido. Ahora, esto es algo muy importante de entender porque si estás tomando un comercio de contrapartida o un método de rastreo contra un líquido retirado, entonces su riesgo en el tipo de operaciones debe ser menor. Lo ideal sería que fuera la mitad de su riesgo normal, es decir, la mitad de lo que habitualmente corre riesgo en operaciones que están alineadas con el alto tiempo de no liquidez. También debes recordar que si eres un principiante o incluso un trader intermedio, entonces deberías evitar realizar este tipo de contraoperaciones. Su prioridad siempre debe ser evitar realizar operaciones contrarias. Debes mantenerte alejado de este tipo de operaciones a toda costa porque son riesgosas, en comparación con aquellas operaciones que están alineadas con el tiempo alto desde el sorteo líquido. La única razón por la que elegí esta configuración fue que tenía una narrativa fuerte, una fuerte convicción y un sólido contexto de mercado que respalda mi idea. Ahora, vamos a explicar exactamente por qué acepté esta operación en primer lugar. El miércoles recordaréis que en el término diario os di esta comida diaria. Brecha de valor como mi liquidez extraída, y mi expectativa era que el precio eventualmente alcanzaría este nivel clave diario. Junto a eso, si nos fijamos en el apartado de precios desde el lunes, desde aquí, verías que el precio había estado subiendo constantemente, expandiéndose por más de 400 pips o 400 pips desde el inicio de la semana. Ahora bien, normalmente, cuando el precio se mueve tan agresivamente en una dirección, no se trata de seguir empujando sin fin sin retroceder. Casi siempre, verás que el precio finalmente retrocede antes, continuando en la dirección original. Este es un patrón que se repite una y otra vez. Los mercados no se mueven o los mercados no se mueven en línea recta. Siguen un ritmo de expansión, luego retroceso, luego otra expansión. Esto es lo que llamamos perfiles de mercado. Si miras este precio, no puedo hacerlo. Por esta razón en particular, después de que tuvimos esta enorme expansión de más de 400 pips, esperaba que el precio tuviera un retroceso inteligente el jueves, antes de que seguir avanzando y más arriba hacia esa despedida diaria llegas el viernes. Basándome en los perfiles semanales de los perfiles del mercado, mi expectativa era que el precio retroceder antes de continuar subiendo el viernes. Y eso es lo que me llevó a anticipar una tasa corta o una tasa bajista en el nivel más bajo. Marco temporal para un posible retroceso. Ahora, otro factor clave en mi análisis fue una divergencia SMT que formamos durante el prestamista abierto entre la UE y el XI. Y lo que pasó es que durante la sesión abierta de los prestamistas, XI probó esto diariamente. Adiós ya tenía en su carta. Pero la UE no logró probar su nivel diario correspondiente. Y esto creó una clara divergencia de palabras clave, lo que indicó una posible cambio a corto plazo en la acción del precio. Y por eso creo que teníamos suficiente contexto de mercado para enmarcar una tasa de retroceso en el marco de tiempo inferior. Así que, en este punto, mi narrativa sobre el precio era fuerte. Tuvimos una divergencia SMT con XI, una divergencia SMT de nivel clave con XI, y según los perfiles del mercado, esperaba que el precio al menos retrocediera antes de que pudiéramos seguir subiendo el viernes. Había múltiples factores alineados para un posible retroceso. Y ese fue suficiente contexto narrativo y de mercado para que yo pudiera armar un breve montaje. Pero diré al mismo tiempo que mi riesgo en esa operación fue menor porque no tenía el primer aspecto clave alineado con él, que es el sesgo direccional. Un sesgo direccional no está alineado con el comercio o la idea comercial.
entonces su riesgo debe ser la mitad de lo que habitualmente arriesga en otras operaciones normales. Y si vuelves y estudias los gráficos, encontrarás muchos ejemplos de esto exactamente. Patrón que se repite una y otra vez. Cuando tenemos una expansión, casi siempre tenemos un retroceso antes de continuar, moviéndose más alto o más bajo. Este es el perfil del mercado. Puedes ver esta vela realmente bajista. Y esta vela realmente bajista hacia este nivel clave se puede ver aquí. Y teníamos esta sopa de datos y luego nos expandimos aún más. Nuevamente tuvimos un retroceso, luego un aumento, luego un retroceso, luego un aumento. Esto es lo que llamamos perfiles de mercado. Ahora, para aquellos de ustedes que actualmente están en su fase amateur en el trading, quiero dejar algo muy claro. Ahora bien, aunque diseñé esta configuración correctamente usando mi experiencia y conocimiento y mi enfoque comercial y aún así terminó siendo una operación perdedora, no quiere decir que haya sido un mal negocio. No fue un mal negocio en absoluto. Basándome en mis reglas y protocolos, este fue en realidad un buen negocio en términos de probabilidad y calidad de configuración. Esta vez el mercado simplemente no respetó el nivel y continuó subiendo. En cambio, y eso está completamente bien porque sé que mi H no puede tener toda la razón todo el tiempo. Sé que en el trading se trata de probabilidades y no de garantías, y las pérdidas son solo una cuestión de tiempo, parte natural del proceso. Lo importante es cómo manejas esas pérdidas y si aprendes de ellas o no. No. Y cuando estoy operando, nunca pienso activamente en ganar o perder. Lo único que me importa es seguir correctamente mi plan porque sé que si me apego a mi sistema, las ganancias vendrán naturalmente. Y seamos claros, seguir correctamente tu plan no significa que vas a nunca aceptes pérdidas. Las pérdidas son una parte natural del trading, y son inevitables sin importar el tipo de operación, estrategia o sistema que tienes. Y lo que importa es que solo se asuman pérdidas válidas, es decir, pérdidas que sean alineado con su sistema y su ventaja comercial. Esos son los únicos tipos de pérdidas que debes asumir. Y cualquier otra pérdida, una parte de ella es inválida cuando eso se debe evitar. Y si los tomas, entonces es tu culpa y es un error de tu parte. Pero si sufres una pérdida, es una pérdida válida, es decir, que siguió tu sistema. Seguiste correctamente tu plan y tu modelo comercial. Y aún así terminaron siendo una pérdida, entonces esa es una pérdida completamente válida. No deberías preocuparte ni entrar en pánico. El verdadero problema no son las pérdidas. El problema es sufrir pérdidas innecesarias que no están respaldadas por su sistema. Bien. El verdadero problema es sacar las tasas aleatorias de tus planes y dejar que las pérdidas afectar sus emociones y sus futuras decisiones comerciales. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema no es aceptar pérdidas válidas. En cambio, son completamente normales. Son inevitables y debes aceptarlo. Y la forma de desarrollar su mentalidad comercial correcta es adquiriendo una comprensión más profunda. Conocimientos y una comprensión más profunda de la gestión de riesgos y del riesgo a nuestra relación, y de esa manera, nunca volverás a sentir miedo ni temor ante una pérdida. Cuando comprendas plenamente el poder de una gestión de riesgos adecuada, nunca te sentirás preocupado o nunca entrarás en pánico cuando enfrentes una pérdida o experimentes una pérdida o pierdas una comercio. Déjame darte un ejemplo. Personalmente, yo negocio con un riesgo de 3-1 en nuestra relación, ¿verdad? Eso significa que si pierdo 7 dígitos de 100, todavía sería rentable. Piénsalo por un segundo. Incluso con una tasa de viento del 30%, ¿verdad? Tengo un riesgo de 1-3 en nuestra relación. Y esto significa que incluso con una tasa de viento del 30%, todavía estaría ganando dinero con esto. Algún tipo de riesgo para nuestra relación, ¿verdad? Si pierdo 70 de 100 tasas y el resto 30 tasas, seguiré siendo rentable. Si tengo un riesgo para nuestra relación 3R, esa es la belleza de la gestión de riesgos. Y cuando estás pensando activamente en ello, y eres consciente de esta belleza si no comprendes las complejidades de la gestión de riesgos, nunca te sentirás asustado. Nunca más volvería a preocuparme por una pérdida.
Ahora, si utiliza rangos de velas en sus operaciones, puede impulsar su tasa de viento por encima 60%, así que imagina tus resultados con ese tipo de probabilidad de tu lado. Bien. Pero incluso con una tasa de viento del 60%, aún perderá 40 de cada 100 tasas o 400 de cada 100.000 tarifas, ¿verdad? Y, sin embargo, a pesar de esas pérdidas, seguirá siendo rentable a largo plazo porque sabes gestionar el riesgo y conoces el resto de tus ratios. Pero si lideras esas pérdidas, te equivocas con tu rendimiento y arruinar su proceso de toma de decisiones, entonces obviamente eso no sea el caso. Y a largo plazo, no será rentable. Algunas de las mejores tarifas que he visto tienen una tasa de viento del 50 al 40%. Lo que significa que en realidad pierden más tasas de las que tenían, pero aún son muy altas. Son rentables y ganan millones. ¿Sabes por qué? Porque entienden que las pérdidas no son el problema. El verdadero problema es cómo manejar y gestionar esas pérdidas. Y saben que en el trading nunca se debe perseguir la perfección. Y en cambio, todo su enfoque se centra en la disciplina, la constancia y el seguimiento. Su sistema con precisión, ¿verdad? Esto es lo que han dominado. No dominan los vientos, pero sí dominan el arte de manejarlos y gestión de pérdidas. Bien. Y eso es lo que también necesitas dominar si quieres ser rentable. Ahora, con respecto a esta operación en particular, puedes ver que en el marco de tiempo diario, vi que el mercado estaba demasiado extendido después de un movimiento alcista de más de 400 puntos. Bien. Y debido a eso, estaba esperando un retroceso antes de que pudiéramos continuar moviéndose más alto. Y luego, en el período de tiempo de 4 horas, encontramos que esto puede variar justo debajo de este nivel clave diario, y esperaba que el precio superara este rango de velas y probara este nivel clave diario, y luego revertirse hacia esta brecha de valor justo de 4 horas. Quiere decir que estaba esperando un retroceso, pero lo que pasó es que sacó este rango de velas, pero luego tuvimos una divergencia SMT con sí. Sí, probé este nivel clave, pero tú no pudiste probar este nivel clave. Lo que aumentó aún más mi convicción en esta idea comercial. Entonces, puedes ver que tenía la divergencia SMT, el rango de vela de 4 horas y el perfil semanal de retroceso del jueves está en juego. Y de esos factores de apoyo clave y todos esos aspectos clave estaban. Señalización hacia una configuración corta. Bien. Y por eso, bajé al marco de tiempo de 15 minutos. Y después de que formamos este autobloque aquí, tomé una entrada en la apertura de este autobloqueo con mi stop loss por encima de los autobloqueos altos, y apunté a estos mínimos iguales y finalmente a este mínimo. Aquí mismo está mi objetivo. Pero a pesar de tener un plano sólido, y una narrativa sólida detrás de este precio comercial, finalmente continuó subiendo, invalidando esta configuración y perdiendo el comercio. Y eso está bien porque esta pérdida fue una pérdida válida dentro de mi sistema. Bien. Porque todavía hay una lección importante que puedes sacar de ello. Y es que cuando el precio forma una entrada en un marco de tiempo inferior en un momento clave. Bien. Cuando el precio forma una entrada en un marco de tiempo inferior en un momento clave y supera una bell rango, normalmente se espera que se expanda inmediatamente con un impulso como este. Bien. En los formularios de precios, una entrada en un marco de tiempo más bajo, normalmente se espera que se expanda inmediatamente con impulso y en un corto periodo de tiempo. Pero si el precio en cambio, como es alrededor de la entrada se consolida y el rango no es. Si no hace nada, eso suele ser una señal de advertencia. Y en esta operación en particular, puedes ver ese rango de precios alrededor de la entrada haciendo nada en lugar de expandirse hacia abajo de inmediato. Bien, y eso debería haber sido una señal para mí de que el impulso bajista no era fuerte suficiente y debería haber considerado reevaluar mi posición corta.
Bien, y además teníamos un evento de noticias de carpeta roja en el calendario, ¿verdad? Lo que significa que era muy probable que se produjera una manipulación. Y estos dos factores clave, el hecho de que el precio no se expanda de inmediato y el próximo un evento noticioso de alto impacto, la posible manipulación, debería haber desencadenado me concentré y me hice más cauteloso, pero en este caso, los pasé por alto y es algo que debo escuchar para seguir adelante. Mi trading, ¿verdad? Cuando se forma una entrada en un marco de tiempo inferior en un momento clave después de que se purga una vela, esperas que se expanda inmediatamente o se revierta inmediatamente hacia tu objetivo. Pero si no lo hace, como los otros oficios que te mostré, entonces eso es una advertencia para usted. Puede ser que el impulso bajista no sea lo suficientemente fuerte y debería reconsidere reevaluar su posición. En este ejemplo en particular, pasé por alto estos factores clave que llevaron a esta operación. Ser una pérdida. Pero esto es una escucha para mí que llevaré adelante y que pondré en mi notas y registro en un diario, ¿verdad? Y aprenderé de ello. Y mira, así es como se maneja una pérdida. Aprendes de ello en lugar de entrar en pánico o preocuparte.